Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas otra vez de estas charlas de los viernes del Stopper. Hoy ya la veis en pantalla, tenemos a la periodista especialista en Big Data y también entrenadora Sara Carmona. Sara, muchas gracias por pasar este rato y con nosotros. Gracias a ti y bueno, yo encantada de hablar de fútbol, de Big Data y de lo que quieras hablar, así que estupendo. Genial. ¿Cómo estás? Antes de nada, ¿cómo has llevado todo? Bueno, la situación, pregunta obligada ya y súper recurrente, pero bueno, ¿cómo lo llevas? Bueno, ya ahora mismo pues mejor que antes porque dentro de que cabe somos un poquito más, estamos un poquito más libres dentro de que tenemos que ser conscientes de todo lo que hay. Ahora mucho mejor, pero los primeros meses fueron duros porque laboralmente se cayeron muchísimos proyectos, todo y que te parecía lo más normal del mundo por trabajo se convierten en una excepción. Entonces ahora ha venido bien, ¿eh? Para espabilar y para disfrutar de todo muchísimo más. Pero bueno, era mucho mejor que hace unos meses, así que de salud en mi entorno todo el mundo bien, así que no me puedo quejar. Genial. Y ahora habrá un montón de gente, estas cosas que pasan cuando alguien ha salido en la tele, que dicen, hostia, esta chica o este chico me suena, que eso suele pasar mucho, a veces o no ubicas, para los que lo ubiquéis pues ya lo sabéis, y para los que no yo suene, Sara estuvo dirigiendo un tiempo, aparte de muchas cosas que hace, pero estuvo dirigiendo un tiempo la sección de Big Data del día después en Movistar, igual os suena también de eso. Y ahora, antes de meternos en el tema Big Data, que yo le decía a Sara antes de empezar a grabar, que no tengo ni idea de esto, así que es incluso más fácil para mí preparar esta entrevista porque son preguntas que me van a salir naturales porque he venido a aprender hoy, Sara. Entonces, antes de meternos en eso, ahora qué estás haciendo, en qué proyectos estás inmersa ahora. Pues la misma sección que llevamos al día después, yo la dirijo y la presento aquí en la televisión de Castilla y León. Porque yo soy de Pucera, soy de Valladolid, aunque hago muchas cosas en Madrid, lo hago aquí en Castilla y León, en la 8 de Valladolid, y esa sección la sigo llevando adelante. Yo me formé como entrenadora, analista, además del tema de Big Data, y bueno, además de cualquier proyecto audiovisual que va saliendo y por productora me llaman, dirijo dos formaciones, un experto para la UCAM, que es Big Data y creación de contenido, y un máster también para la UCAM, que es entornos digitales, marketing deportivo e eSports. Los eSports ahora mismo, como ya sabes, bueno, pues están abriendo un mundo impresionante. El mundo de la docencia me vuelve loca desde hace muchísimos años. Me ha pillado muy jovencita, bueno, en este tipo de proyectos. Ser profe a veces no es tan fácil, pero bueno, estoy muy contenta con estos proyectos, para los que ya tenemos muchos alumnos y sobre todo gente que tiene ganas de formarse en nuevas tecnologías, en nuevos sectores. Y entonces ahora mismo actividad laboral hasta ahora es la docencia, aunque sí que es cierto que tengo previsión de aquí a poquitos días de empezar un nuevo proyecto también vinculado al fútbol, al Big Data, así que bueno, ya llegará. Sara, estos días, en estas primeras charlas que hemos hecho, nos hemos acercado al fútbol sobre todo a través de escritores, periodistas, algún entrenador, y yo tenía muchas ganas de tener esta charla contigo porque, como decía hace nada, no tengo ni idea de Big Data y creo que es una cosa que mucha gente no conoce, pero que se está abriendo paso. Bueno, en otros deportes que ahora hablaremos de eso, por ejemplo en Estados Unidos ya lleva como mucho tiempo siendo importante, pero ahora en el fútbol también se empieza ya establecerse como algo, no sé si imprescindible, pero muy importante. Entonces, rápido, ya te pregunto, ¿qué es el Big Data? ¿Cómo explicamos qué es? El Big Data es el proceso del tratamiento de grandes o grandísimas cantidades de datos. Es decir, yo como periodista, y esto lo digo hasta la saciedad, yo como periodista realmente no elaboro ni trabajo las tripas del Big Data, es decir, el procesamiento de la cantidad ingente de datos que surgen de un partido, que salen millones. ¿No? Yo lo que hago como periodista es nutrirme del resultado de la información que generamos con Big Data, del cual los proveedores nos generan informes, plataformas de pago nos generan visualizaciones, nos generan ranking, nos generan datos. Sí que es cierto que yo sí que tengo la capacidad de extraer grandes bases de datos, trabajarlas con herramientas de visualización o lenguajes de programación y ahí yo establecer mis búsquedas, pero realmente, aunque el Big Data es el proceso, el tratamiento de grandes cantidades de datos, yo siempre digo que como periodista yo disfruto del resultado del Big Data. Realmente lo que la ingeniería conlleva todo detrás, me beneficio de ello, lo trabajo hasta donde yo llego porque realmente programar es una tarea realmente compleja y lo hacen pues programadores, informáticos, etcétera, etcétera. Entonces yo me nutro del resultado de todo lo que esto genera. Y estamos llegando a un punto en el que en vez de llamarlo Big Data, estamos empezando a decir analistas de datos, porque, claro, decir Big Data son palabras mayores, lo hemos utilizado hasta ahora porque ha sido lo que se nos ha incluso recomendado y exigido, pero ya yo me limito a decir analista de datos porque realmente esto está cambiando mucho y cada vez es más fácil acceder a Big Data.
Claro, de hecho, ahora cuando decías que son muchísimos datos y que tú al final te nutres del resultado, digamos, que eso lo hace, o sea, analizar o gestionar toda esta cantidad de datos lo hacen programadores y demás. Yo cuando hablamos de hacer esta entrevista, a mí lo que me sorprendió, porque yo soy periodista también y claro, yo los números, aún ahora, cuanto más alejados, eh, mejor. Entonces, ¿cómo te surgió a ti ese interés? ¿Es algo que viste, digamos, que esto puede ser va a llegar y se va a instaurar y quiero ser la primera o de las primeras en estar? ¿O cómo fue ese proceso? Pues literalmente así. Creo que vi una forma de diferenciarme muy clara, porque es cierto que a nivel periodístico, como tú lo sabes igual que yo, es un sector que es realmente complejo. Ya no diferenciarse, sino tener una mínima estabilidad. Entonces, jovencita participé por primera vez en tertulias televisivas, con 20 años creo que tenía, y ahí me di cuenta de que en esa tertulia se estaban recordando y comparando temporadas en las que yo no había nacido con la actual. Entonces yo me acuerdo que en esa tertulia decía, ¿qué digo yo ahora? Lo que a mí me ha parecido nuestro lateral derecho, cuando realmente están comparando esa plantilla con aquella del año 92 y que yo no había nacido. Entonces dije, ¿qué forma tengo yo de objetivizar lo que yo digo? De decir, oye, yo tengo los mismos argumentos de valor que tú, o si no son los mismos, tengo otros que no son mi experiencia. Entonces, casualmente, antes de esta tertulia participaba una persona en esta televisión que hacía una sección con datos, él es un ingeniero que ahora forma parte del Real Valladolid, y a esa persona le escuché hablar, me encantó lo que él hacía. Sí que siento que hace unos años no era lo mismo que ahora, por supuesto. Aprendí muchísimo de él, muchísimo, y sobre todo a raíz de ahí me formé en un experto que él dirigía aquí en la Universidad de Valladolid, me introdujo un poco en el mundo del Big Data y a raíz de aquel entonces no he parado de formarme, pero sobre todo, lo has dicho tú, mi objetivo fue diferenciarme en un entorno en el que es muy complejo intentar pues hacer algo distinto. Sí, no, no, es verdad, es que además lo que has dicho tú, como bien sabemos, el sector de la comunicación en general es muy complicado y entonces tú cuando entras ya en este mundo y ahora que ya te has diferenciado, o sea, estamos aquí aún es un tema que está muy en ciernes y que aquí estamos dando los primeros pasos, hay gente como tú que se está interesando, los medios de comunicación se están interesando, en qué momento estamos realmente con todo esto? Pues fíjate, con la pandemia yo creo que todos los editores de grandes telediarios o grandes publicaciones o bueno, cualquier tipo de medio de comunicación que haya tenido que estar a la altura de una gestión informativa de pandemia mundial, imagínate, yo creo que todo el mundo ha tenido que ponerse un poco las pilas en la muestra objetiva del dato. ¿Por qué? Porque fíjate al principio cuando decíamos hay muchísimos más casos que hace 2 meses ya, pero porque se están haciendo PCRs y siempre tenía que haber alguien que dijera, ojo, alguien que contextualizara, que aportara un poquito de luz a ese dato, ¿no? Entonces yo creo que a nivel periodístico esta pandemia nos ha apretado un poco las tuercas a nivel de datos. A nivel de datos, a nivel de visualizaciones, yo ahora veo producciones televisivas con visualizaciones espectaculares que se hacen con programas gratuitos que están en línea para cualquier persona y que damos en nuestras formaciones, ¿no? Y ya poco a poco ves que todo el mundo se ha ido poniendo las pilas. Al final, cuando la gente trabajaba el dato de la pandemia, había dos formas: o recogerlo ya trabajado y elaborado pues de agencias o incluso de la Organización Mundial de la Salud, que intentaba darlo lo más desgranado posible. Luego había mucha gente que ellas mismas hacían sus estudios, sus cribados de datos, y yo creo que la pandemia nos ha venido muy bien. En general, y sobre todo a nivel deportivo, creo que estamos empezando. Pero yo quiero creer que de aquí a no mucho tiempo, hablar de periodismo de datos será parecido a hablar pues de algún un periodismo muy concreto, como la política internacional, por ejemplo, que es tan evidente que todos tenemos a alguien cerca que está cubriendo este tipo de noticias. Pues habrá alguien que diga, no, es que yo soy periodista de datos y tengo un entorno pues igual de grande que pueda tener alguien que ahora mismo está totalmente consolidado o con un entorno muy cercado y totalmente definido. Yo creo que esto está en auge, está en crecimiento y hay muchísima gente que se quiere formar, porque en estas dos formaciones te digo que hay mucha gente interesada. Y antes de meternos de lleno en la aplicación directa que puede tener un equipo de fútbol, ¿se mira con recelo en las redacciones o es una cosa a la que se le están abriendo las puertas? Fíjate lo que te comento. Mi compañero en la dirección de uno de los expertos, Miguel Ángel García, él es periodista en Marca y es un gran periodista que hace 3 o 4 años se hizo un máster espectacular que incluso
estaba más enfocado de inicio para personas con formaciones numéricas, ¿no? Entonces es un crack, es un grandísimo periodista y le ha costado hacerse un hueco con publicaciones espectaculares sobre cuestiones en las que aplicó el Big Data inmenso. O sea, era un gran periodista en el que ha luchado mucho por hacer un hueco en un diario como Marca a su sección de datos o al laboratorio de datos de Marca. Entonces yo creo que es una grandísima aplicación. Me parecería un error que los grandes medios no trabajaran o no tuvieran a personas especializadas en poder tratar el dato a nivel deportivo o a nivel político o a nivel ahora mismo social, pero sí que es cierto que creo que ahora mismo estamos abriendo las puertas a puñetazos, porque yo no sé si es miedo, si es recelo, si es que no es un aspecto que se considere realmente útil, que hay alguien que diga, es que esto yo no creo que tenga una aplicación Ya. real. Puede ser, ¿eh? Que hay alguien que diga, a mí esto no me interesa. O puede ser que hay alguien que diga, llevo 20 años trabajando en esto, nunca Claro. me he hecho falta saber de datos, me da esa de efectividad de cara a portería de Suárez, porque yo sé que es una máquina, ¿vale? Pues estupendo. Es una forma, creo que es de crecer sin pisar nada. O sea, es un complemento espectacular y yo siempre lo digo, mis secciones de datos duran unos minutos muy concretos de programas muy grandes. En el día después tenía 8 minutos aproximadamente de un programa de 2 horas y en la televisión a que lo hago era exactamente igual. Es un complemento, es como la guinda del pastel para que lleguemos más allá. ¿Y los clubes? ¿Lo ven igual que las redacciones o al revés? Al revés, los clubes hace ya años que han generado departamentos exclusivamente de datos y además incorporan a científicos de datos en sus equipos y han formado a analistas en torno al dato, no solo además hay algo que es muy complejo en este mundo, que es encontrar a alguien que sepa mucho de fútbol y mucho de datos, porque si sabes mucho de datos y no sabes de fútbol, mal, Claro. y viceversa. Exactamente igual pasa al contrario. Con lo cual yo los clubes es otro rollo. Los clubes desde el día uno han apostado por el dato para fichar para un montón más de cuestiones. Y ya no sé, eso es que en tema de scouting ya se trata el dato, los analistas ya tratan el dato, los preparadores físicos hace mucho tiempo que ya tratan el dato y mola mucho porque en los clubes ya es una realidad y sale gente súper jovencita que la ves en conferencias que dices, madre mía, este chaval, ¿de dónde ha salido? Esta chica, ¿de dónde ha salido? Y se han formado en clubes. ¿Sabes? Creo que en medios y clubes vamos por mundos totalmente distintos y por supuesto, y como creo que es lógico, van por delante los clubes. Y esto que me estás diciendo me transporta a la peli Moneyball, que supongo que la habrás visto. Para el que no la haya visto, es un scouter, un ojeador de béisbol que empieza a fichar a jugadores de béisbol de la Liga Americana ya devaluados a partir de una serie de fórmulas y datos. No sé si esto se puede aplicar al fútbol porque, claro, yo estoy explicando muy por encima, pero era igual el béisbol sí que son datos más objetivos, por eso no sé si el fútbol se puede aplicar de la misma manera de tú decidir si un jugador, más allá de lo que todos consideremos si un jugador o una jugadora, perdón, es bueno, tú puedes definir a un futbolista solo con datos, es decir, mira, es rinde por eso. Pues fíjate que aunque esto es un poco tirar piedras contra mi propio tejado, yo siempre lo digo, el dato es un grandísimo complemento, pero el dato por sí solo yo jamás lo utilizaría como argumento de actuación, jamás por sí solo, te digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque un grandísimo jugador puede tener datos mucho más discretos en un aspecto técnico-táctico porque su entrenador y el modelo de juego de su equipo así lo exige. Imagínate, un lateral, un carrilero de toda la vida, un tío con muchísima llegada arriba, un jugador que incluso fue extremo, pero bueno, que reconvertido en lateral siempre ha tenido mucha profundidad y resulta que, oye, que es que hay un equipo en el que está llegando muy poquito arriba este año, está centrando un poquito por banda. Es que en muchísimos casos es una condición que se le exige dentro de un colectivo que es el equipo que sigue la directriz de un modelo de juego. Entonces, tratar el dato sin saber qué ocurre detrás, tanto el jugador como el equipo, y entonces fichar en ese sentido no me parece un acierto. Ojo, ahora, el dato como filtro principal me parece la leche, porque si tú estás buscando un lateral izquierdo y tú tienes para ver 100 millones de jugadores y con el dato cortas tu mercado y dices, oye, tengo 55 para ver. Ahora, nos metemos en videoanálisis, nos metemos a hablar con su entorno, nos metemos a hablar con sus representantes y entonces el dato ya ha hecho saltar la liebre de que es un jugador que nos aporta lo que estamos buscando. Y con todo eso, ya como filtro, arriesgamos menos en los primeros pasos, pero
pero yo fichar a un jugador porque hemos sacado 4 listados, 4 CSVs, los hemos limpiado, los hemos filtrado, hemos generado visualizaciones y consideramos que el lateral que más profundiza en acción arriba es este y lo ficho por eso, no. Porque igual todo el equipo está funcionando para que ese jugador haga eso. Igual en el mío no funciona. Me parece muy interesante comparar similitudes de juego. Y ahí sí, si yo quiero jugar un lateral y juego igual que este equipo y quiero ese lateral, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en ese caso es más complejo fiarse solo del dato. Creo que tiene que ir mucho más allá. En los deportes americanos, fútbol americano, béisbol, decíamos, hockey no sé cómo lo utilizan tanto, o en baloncesto se utiliza muchísimo, sí que es más fiable en cuanto a definir un jugador, puede ser por estadísticas de tiro y cosas así. ¿O? Eso es, mira, el fútbol se dice que es un deporte de habilidades abiertas. Quiere decir que las posibilidades de que ocurran las cosas son inmensas. Que un remate desde el punto de penalti, un remate en jugada, no un penalti, desde el área acabe en gol depende de tantísimos factores, ya no solo del equipo rival y de cómo esté colocado el portero, sino de cómo haya recibido el balón, a qué altura, cómo ha botado, cómo está el césped, si acompañaba mi movimiento natural, si he recibido con mi pierna natural, si no, son tantísimas las cuestiones que influyen, además de todo, que depende no solo de todos los jugadores que en el campo, sino de un balón. Entonces es mucho más amplio. En baloncesto el espacio es más pequeño, los jugadores son menores, las opciones de que un remate termine, que un tiro termine yendo al tablero son mucho más elevadas por condiciones deportivas. Entonces, en fútbol todo gira en torno al gol y es el evento que menos se da. Entonces, analizar con datos el fútbol es realmente complicado. Por eso analizamos ya cosas un poquito más complejas, ¿no? Analizamos modelos de juego, analizamos estilos de juego, en lo que ya sí que el dato es una realidad, ¿no? Porque si tú permites X robos o tú efectúas X robos por cada acción de atacante del equipo rival, quiere decir que ya tienes un estilo que estás demostrando por la presión, ¿no? Entre otras muchas cosas. Pero tenemos que ir más allá y es mucho más complejo analizar el dato en el fútbol, mucho más que en otros muchos deportes en los que el dato está presente. En el baloncesto lleva muchísimos años, que sería el básquet sin que ahora en fútbol sigue sin ser algo súper llamativo. Y entonces, claro, para imaginarnos un poco cómo sería una jornada tuya laboral analizando datos de un equipo en concreto o de un jugador, ¿cuáles son los valores o cómo te estructuras tú para empezar a sacar todas las conclusiones que tienes que acabar consiguiendo? Pues en ese sentido yo tengo que decir que tengo que dividirme en dos personas, la persona que se dedica a la docencia y la persona que se dedica a hablar para un público que es muy general. Yo cuando hago mi sección para la tele, a mí me puede estar escuchando un analista, un entrenador, alguien que sabe mucho de fútbol, pero lo normal es que yo me dirija a un gran público al que tengo que procurar no saturar, no aburrir y sobre todo que me entienda, sobre todo que me entienda. Entonces, cuando yo hablo a nivel televisivo, toco datos muy sencillos que pueden incluso no tener un vínculo 100% directo y real con el juego. Es decir, si yo hablo de asistencias, ocasiones creadas, pases correctos o pases erróneos, remates a portería, remates fuera de portería, incluso los mapas de calor, yo creo que todo el mundo ya lo entiende. Pero cuando damos un pasito mal y hablamos de goles esperados, que el gol esperado es una métrica avanzada que habla de la peligrosidad de un remate, ¿no? Y le pone un porcentaje decimal, bueno, es algo un poquito más complejo y muy pocas veces lo trato. Y cuando lo trato tengo que hacerlo con una pantalla súper clara, explicando muy claro qué es. De hecho, la primera vez que yo hablé de goles esperados en televisión fue en el día después, con Maldini, con Morientes, con Gerard, con Carlos Martínez, y preparamos aquella sección con muchísimo cuidado. Dialogamos qué era el gol esperado, preparamos una infografía para explicar qué era esta métrica avanzada. Lo trabajamos muy bien. Sin embargo, en mi labor docente tratamos métricas avanzadas muy complejas, como el post-shot XG, que es una locura, que es medir la peligrosidad de un tiro con respecto a lo que está efectuando el portero, y un montón de métricas defensivas que son muy complejas. Entonces, a nivel docente las trato porque tienen que estar preparados. A nivel de tripas del fútbol, como analista o vinculada a más temas de otro tipo de empresas deportivas, sí. Pero a nivel televisivo intento ir a cosas muy sencillitas. Lo que hago es ver un partido, veo que me llama la atención, voy al informe que me provee algún proveedor o a las fuentes abiertas que yo trabajo, cotejo algún dato, si hace falta limpiarlo en algún programa lo limpio y veo, oye, pues fíjate este jugador que hemos hablado muy mal de él, pero es que resulta que tiene una incidencia en creación elevadísima. Pues a raíz de ahí pues saco un poquito las ideas o la percha que a mí me permite generar la sección. Pero claro, tengo que dividirme en dos e intentar tener mucho cuidado, claro.
Y para los entrenadores y entrenadoras que te están escuchando ahora y digan, hostia, es que igual ahora para el fútbol del futuro me tengo que sacar un máster en esto. Entonces, ¿cuáles son los datos fuera de estos que hablabas ahora de que das más en clase para que los alumnos estén preparados y conozcan todos los baremos, que aunque luego no sean tan aplicables en el día a día? ¿Cuáles son los datos? Además, si no me equivoco, tú también eres entrenadora. Que un entrenador o una entrenadora necesitan sí o sí. Los que ahora tú crees que sí que van a tener más importancia como lo más básico. Pues fíjate, yo creo que un entrenador lo que tiene que hacer es saber de lo que puede disponer para poder pedírselo a su analista o a su data scientist, si es que lo tiene. Entonces yo siempre digo que un entrenador de élite o semiprofesional, creo que lo que tiene que hacer es rodearse de un buen equipo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Porque a un entrenador de toda la vida que tiene millones de cosas a tener en cuenta, yo creo que hoy por hoy no es cuestión de meterle a hacer un máster de un año en el que se va a volver loco, porque fíjate, siempre contamos una anécdota en el máster en el que yo participo, no el que dirijo, en otro que participo como profesora, tenemos a Lucas Alcaraz, al Sí, sí, mitiquísimo sí. míster, y Lucas se ha sacado el máster. Y él dice, yo no pretendo hacer un estudio, yo no pretendo ejecutar una visualización en R ni programar. Yo lo que quiero es que cuando tenga el mejor analista o el mejor data scientist del mercado a mi lado, saber qué le voy a pedir, qué aplicación tiene y que lo voy a entender a la primera. Fíjate, yo creo que esa es la visión correcta. El estar preparado para saber rodearte de los mejores y pedir lo mejor. Pero un entrenador hoy por hoy tiene que conocer las métricas tradicionales, las conoce todo el mundo y más, pero creo que un entrenador tiene que ir familiarizándose con las métricas avanzadas. Y esas ya no son algo esperado, va mucho más allá. Hay criterios defensivos súper complejos, hay criterios como el PPDA, como el DC, que es medir la acción defensiva en zonas, y eso creo que un entrenador ya tiene que conocerlo, porque dentro de muy poquito lo va a poder extraer, tratar y a nivel de élite ya lo tienen encima de la mesa cada semana. ¿Y los jugadores, sabes si tienes constancia de cómo reaccionan o si lo están aceptando bien o si se interesan o los de Mira, primer nivel, imagino, que son los que están más en contacto? yo creo que con los jugadores y con el dato pasa algo que es que ha sido muy progresivo y lo entiendo perfectamente. De inicio, al jugador se le empezó a dar algún dato que en muchísimas ocasiones no estaba contextualizado y muchas veces yo creo que decía, joder, es que este dato puede tener una explicación, no es que haya hecho mejor o peor partido, es que tiene una explicación. Y yo creo que hubo un punto en el que hace unos años, y no muchos, 6, 7 años, el jugador con el dato no se sentía del todo a gusto. Yo creo que ahora, cuando ya entiende, cuando ya hay cuerpos técnicos preparados para hacer ver al jugador que el dato es un aliado, o sea, una ayuda extrínseca que te va a ayudar a detectar algún problema o a detectar algún patrón rival para tú ser más potente. Oye, es que por hoy con herramientas como Media Coach hay veces que le dicen a tu media punta, ojo, en los últimos minutos la defensa entre estos centrales es mucho mayor, físicamente no llegan tanto a la transición, ojo, esto te va a permitir a ti. Tú imagínate un jugador que le dices, es que esto está demostrado, a partir de tal minuto intenta internar de esta forma. Tú imagínate que un jugador dice, ostras, con este dato yo me veo con la seguridad de hacer igual una cosa que en condiciones normales es un ejemplo surrealista para que todo el mundo entienda que el jugador verá el dato como un aliado si se le da el dato de manera coherente. Y si se le bombardea con un dato, es que has dado poquísimos pases este partido, es que igual en este partido yo no estaba en la labor de generar Yeah. pases, estaba en la labor de generar espacios y así lo he acometido. Y esto pasa muchísimo. Yo creo que el jugador ha cambiado el chip. Ya escuchan al analista, escuchan en los informes tema de datos y además es algo que si te lo dan no te tiene que restar, te tiene que sumar. Otra cosa es que te metan en el despacho y te digan, oye, ven aquí, vaya desastre, has fallado 20 pases, has perdido 20 balones, no has dado más de 3 pases hacia adelante. Eso es otra cosa, que le cojan, entre comillas, más manía por eso, pero yo creo que a un jugador, si el trabajo se le da bien hecho o como una herramienta, es perfecto, pero el dato hay que dárselo a cada uno como lo va a entender. No podemos permitirnos el lujo el primer día ir a hablar a un jugador en un idioma que no nos va a entender, porque es que nosotros en las formaciones damos técnicas de comunicación aplicado al análisis de datos y dimensiones de la contextualización aplicada al dato, porque los datos dependen de situaciones del jugador, de si viene o no de una lesión, de la dinámica del marcador. Hay mil veces que dicen, ¡buah! Este jugador a partir del minuto 60, fatal, no generó una ocasión.
coño, porque su equipo iba ganando 2-0, el míster les mandó a todos al autobús y les dijeron todo el mundo atrás. Y claro, y hay veces que el dato te dice, oye, uff, qué desastre a partir de un minuto. No, es que hay que contextualizarlo. Claro. ¿Sabes? Eso les genera mucha frustración. No, es que has dicho dos cosas que me parecen muy interesantes. Primero, esta última de contextualizar el dato, no coger el dato por el dato. Y más, como decías tú hace un rato, en un deporte como el fútbol, en el que el modelo de juego, por ejemplo, ya te cambia la función de un jugador en la misma posición que el del otro equipo, ya lo que se le pide ya no es lo mismo. Pero luego hay una cosa que has dicho antes que no te sirve entender solo los números si no entiendes el juego. Has dicho algo así hace un rato y retrotrayéndome a la película esta de Moneyball, el scouter este no había jugado a béisbol, era simplemente una persona que entendía muy bien esas fórmulas. Entonces, tú porque has jugado a fútbol y tal, pero tú crees que alguien que entienda mucho de números, solo de números, que sea el mejor en eso, se puede luego trasladar a... Oye, es que hay cosas, yo lo veo como que hay muchos intangibles del fútbol que si no lo conoces, ¿no? Yo también lo veo así, ¿eh? De hecho, bueno, yo jugué a un nivel pues aficionado, muy pequeña, entonces sí que es cierto que conocer el fútbol a pie de campo es importante, porque cambian los espacios, cambian los ángulos, cambia todo. Pero yo creo que si hay alguien que es muy bueno en el análisis de datos deportivos, necesita formarse a niveles deportivos. Y yo creo que esta formación se puede recibir. Yo no creo que desde cero, pero si te gusta el fútbol y recibes formación como analista y recibes formación en cursos de entrenador y sobre todo ves mucho fútbol, yo creo que si te gusta, esta formación es posible. Imagínate una persona, un chico o una chica que es especialista en programación o en gestión de datos o que son ingenieros, Sí. ¿cómo no van a tener la capacidad de aprender de fútbol? Por supuesto que sí, pero les tiene que gustar. Entonces, si se meten a hacer cursos de analista, que les hay espectaculares, como el de Objetivo Analista de Dani Pérez, o se meten en cursos de entrenador, yo creo que pueden aprender mucho. Entonces ya complementarán, pero yo creo que es una formación que se puede adquirir. Y si se ponen a ellos, se puede adquirir. Entonces, la gente que sea top en datos, que se forme en fútbol. Y los que sean brutales en fútbol y les gusten los datos, aunque no seas ingeniero, puedes hacer un máster, porque los periodistas lo hemos podido hacer, etcétera. Entonces, hay muchos preparadores físicos. Entonces, yo creo que todo es cuestión de tiempo, inversión en formación, en buena formación, y a partir de ahí se puede lograr. Pero yo creo que sea como sea, si no tienes de base las dos, tienes que intentar formarte en las dos, porque encontrar ese híbrido es complicadísimo. Yo creo que los clubes y los cuerpos técnicos ahora mismo lo demandan. Gente saliendo de la Facultad de Ciencias de la Información que os guste el fútbol. Y esta charla la tenéis que seguir y contactar con Sara. Y claro, justamente la semana pasada, la última charla que hemos tenido aquí, fue con Miquel y Carlos, que son los creadores de, no sé si conoces la plataforma de Odio al Fútbol Moderno. Sí. Fue con ellos y ellos, es que ahora me ha venido a la cabeza porque en un momento de la charla, Miquel comentaba que aparte del fútbol, lo que no le gusta el fútbol de ahora, aparte de que se ha convertido en un negocio en el que, bueno, puede venir quien sea de un emir de donde sea y comprar un club o cosas de estas. Y luego decía que a él no le gusta que la táctica se ha perfeccionado tantísimo que se ha perdido un poco la espontaneidad del jugador individual, porque eso sí que es verdad que, claro, hay tantos esquemas, tanto conocimiento del rival, de tal, que se pierde un poco el salirte de ese marco. En el tema este de los datos, ¿crees que también va un poco en la dirección de lo que comentaba Miquel? ¿O tú crees que la espontaneidad puede ir de la mano de esta información que comentas? Estoy de acuerdo y es más, los datos avalan el cambio que ha vivido o sufrido el fútbol en los últimos 4 o 5 años. El fútbol ha perdido regateadores, ha perdido, podemos llamarlo espontaneidad, ¿no? El fútbol de calle, el que te llegaba un Ronaldinho, a un Ronaldo Nazario, bueno, ya te hablo anteriormente, te cogía el balón en el centro del campo y se le iba la olla. Es que ahora mismo casi no lo hace ni Messi porque el equipo está dispuesto en espacios de tal forma que se ha convertido en ajedrez. Entonces se ha perdido eso en el fútbol y me parece una pena porque el fútbol antes era mucho más entretenido que ahora. Yo Era que más quería crear ahora una controversia que me dije... No, yo me tiro piedras a mi propio tejado todo el rato. Y es cierto que el fútbol ha perdido gracia, ha perdido chispa, ha perdido regateadores, ha perdido jugadas en las que se encara, ha perdido muchas cosas. También el juego combinativo es un espectáculo.
Entonces, el tema es que no todos los equipos saben hacerlo. Ese tiki-taka famoso, claro, lo saben hacer 4 equipos que tienen los jugadores para hacerlo y se ha preparado para hacerlo de esa forma. Pero, aunque estoy de acuerdo con esto, yo creo que esto no es ni culpa del acto ni de la evolución. Yo creo que es, primero, una tendencia que cambiará. Yo creo que llegará un punto en el que, fíjate cómo están los jugadores de la Premier físicamente, que le meten una colleja a los nuestros y les dejan inconscientes. Ha vuelto el fútbol muy físico. Igual esto también genera una tendencia de un fútbol en el que se vuelve a ver todo esto que echamos de menos. Pero estoy convencida, estoy de acuerdo en el que hay mucha esencia del fútbol tradicional que se está perdiendo. Y es cierto. Y a mí me da mucha rabia, pero todo evoluciona y aquí estamos. Aunque nos guste menos ver un partido así, también es una pasada ver cómo un equipo dispone la defensa o el centro para hacer daño al otro. Eso está muy guay también. Pero se ha perdido mucha esencia, eso estoy convencida. Me gusta esta ambivalencia que ves lo otro. Y ahora hablabas de la Premier. ¿Hay algún equipo o alguna competición que esté más adelantada, en cuanto a fútbol, se refiere más adelantada al resto, o un club que esté muy por encima del resto? Porque me acuerdo hace muchos años, se hablaba del Milan Lab en cuanto a recuperación y prevención de lesiones, que era lo máximo. No sé si pasa lo mismo con algún equipo en cuanto a análisis de datos. Te iba a poner el ejemplo del Milan, con el Milan Care, con todo el tema del lab, con lo que hicieron con las lesiones y cómo fueron capaces de reducir el porcentaje de jugadores lesionados en cantera y primer equipo. Fue una barbaridad. Yo no sé si leí un artículo de cerca del 30% porque eran capaces de monitorizar muscularmente al jugador, bueno, en cuanto a fatiga y a muchas otras cosas. Yo creo que a nivel de datos no te puedo decir ningún club que despunte en exceso, porque sí que te digo que depende más los cuerpos técnicos y los analistas que lleven consigo. Entonces, un día están en un lado, otro día están en otro, pero por ejemplo, ahora Víctor Hortra está en el Leeds y a nivel scouting es una bestia, es uno de los mejores que pueda haber a nivel de dirección deportiva y utilizar el dato. Yo siempre destaco a Monchi, primero en el Sevilla, porque le tenemos cerca, porque en cuanto a fichaje de jugadores consiguió algo muy interesante, que era intentar fijarse en un jugador y tanto como si formaba parte del equipo como si no, intentar ver qué momento era bueno para comprar o para vender, ¿no? Él se fijó más en el tema de los mercados, pero también es muy interesante. No te podría destacar más equipos que nombres propios, ¿no? Entonces yo hablando de Monchi, de Víctor Hortra o de lo que consiguió el Milan con el tema de las lesiones, yo creo que ya es interesante por ese sentido, pero no te sabría destacar. Hay equipos con muchísimo nivel, como el City, como el Barcelona, con el laboratorio también que tienen, la sección de innovación que tiene el Barcelona, Real Madrid, todos tienen buenos proveedores. Yo creo que ahí está la base. Ahora mencionabas a Víctor Horta y el Leeds, y para poner en valor nuestro sector, es curioso porque Víctor Horta, si no me equivoco, trabajaba de periodista de fútbol internacional en Radio Marca, a sus inicios de su carrera, y en el Leeds ha llevado a Gaby Ruiz, que también trabajaba en Movistar como periodista experto en fútbol internacional. ¿Tú crees que ahora los clubes, más surge esta pregunta ahora hablando de esto, pero tú crees que ahora los clubes están más abiertos a que igual gente como tú, que sois expertos en una materia que les puede ayudar, entren en los clubes? Porque siempre el fútbol sí que es verdad que ha sido un mundo muy cerrado, incluso para ser entrenador, si no has sido futbolista previamente es difícil llegar. Y ahora viendo estos ejemplos, no sé si se están dando cuenta de que igual gente como tú les puede echar una mano. No sé tú qué conoces cómo está la cosa. Fíjate, yo creo que gente como nosotros, si nos dedicamos un poco a esto, podemos darles ideas, podemos decirles, oye, darles un toquecito que esto está en auge, probablemente ya lo tengan todos en sus cuerpos técnicos. Yo creo que sí que podemos dar ideas y luego puede haber gente que destaque de una forma impresionante como Víctor o que, no sé, fíjate, Axel Torres, es una barbaridad escucharle, incluso fíjate, Rubén Martín de la radio, de COPE es un periodista que no solo es que narre con un estilo propio, es que es entrenador, tiene los 3 niveles, el nivel UEFA, están preparados como analistas. Entonces yo creo que hay gente muy preparada para aportar a un club muchas cosas que además es para los que están preparados. Pero sí que es cierto que yo creo que no es algo, con excepciones muy contadas como esa, yo creo que no es el cauce natural que tenemos que tener los periodistas. Está muy bien porque si nosotros mejoramos y crecemos, también yo creo que hacemos crecer todo el espectáculo, hacemos saber más a los que nos ven, con lo cual todo mejora. Pero bueno, yo no creo, fíjate que creo que el cauce natural es mucho más de cuerpos técnicos a medios de comunicación, porque nos aportan mucho también. Puede haber excepciones, pero no creo que sea el cauce natural. Y ya para ir acabando, Sara, ¿a ti qué te gustaría
Es decir, ¿dónde te gustaría aplicar estos datos? ¿En este cauce más antinatural de ir a un equipo, estar en la televisión, mantenerte en la docencia? ¿Qué es lo que crees o qué le hace más interesante para ti el análisis de datos? Uf, pues es que no sabría qué decirte, la verdad, porque a nivel de docencia me encanta, porque ponerte delante de los alumnos es súper divertido. Encima, cuando tú no tienes la sensación de que alguien a quien hablas está aprendiendo algo que no sabía, esa sensación y que además le interesa y que ha pagado por ello, que es que esto es, al final la tele te escuchan y lo normal, a no ser que sea un canal de pago, nadie ha pagado por escucharte, te tiene a veces de fondo. Pero cuando alguien condiciona su vida en una formación, puedes marcar su futuro. Entonces yo creo que la docencia es una pasada. Sí que creo que la docencia se puede compaginar con otros muchos proyectos, que es en lo que yo intento estar. A nivel televisivo, yo no soy más feliz en ningún sitio que delante de una cámara o en un plató, pero de nuevo son secciones que pueden ser de una vez a la semana, ¿no? Como es mi caso. Con lo cual creo que sigue quedando tiempo para trabajar más el dato. Entonces, a mí me encanta y espero que los futuros proyectos se encaminen a tratar el fútbol desde un punto de vista más de industria, ¿no? Es decir, cómo fichar, cómo vender, cómo esa situación actual en datos de X jugadores. Creo que por aquí va a poder ir también mi futuro laboral, pero tengo la suerte que es muy compaginable casi todo lo que hago, porque la formación al final tenemos alumnos latinoamericanos, entonces hacemos formaciones en las tardes casi a las 7, a las 8 de la tarde, ¿no? Para que ellos puedan llegar a un horario coherente para ellos, con lo cual creo que puedo compaginarlo, aunque me quedaría con un plato de televisión, sigo teniendo ahí la tele y espero que a nivel laboral, pues en aspectos un poquito más amplios. Ahora te preguntaré por el máster que te quiero preguntar, pero ahora que hablas de la televisión, aquí en estas charlas hemos hablado mucho del papel que juegan los medios de comunicación para la configuración del escenario actual del fútbol que nos encontramos. Mucha gente la que ha pasado por aquí se ha criticado, bueno, el perfil de periodismo deportivo que todos tenemos en mente, pero escuchar proyectos como este o otras muchas cosas que se hacen bien también parece como una tabla de salvación, que también hay cosas que se están haciendo bien relacionadas con el fútbol, ¿no? En los medios, ¿o qué? Totalmente, hay gente muy buena, muy buena. De hecho, los periodistas que retransmiten o comentan los partidos de liga reciben informes de Media Coach, que Media Coach es la herramienta de análisis de datos y videoanálisis por excelencia en los clubes de primera y segunda. Y Media Coach nutre a los periodistas cada fin de semana de informes top sobre lo que está ocurriendo en la liga, con lo cual ya el periodista tiene la capacidad de trabajar el dato, tiene la capacidad de analizar partidos y a veces no son los jugadores, son periodistas que se han preparado. Entonces, yo creo que la buena comunicación, la comunicación específica, tiene cabida, ya se está haciendo y creo que está creciendo para mejor, porque hace 5 años hubo un boom de tertulias deportivas, porque es lo más barato de realizar, lo más entretenido y lo que más polémica genera, que al final la polémica es la chicha de prácticamente todo, ¿no? Porque cada uno piensa de una forma y verlo representado a nivel televisivo o periodístico, pues está bien también. Es que tampoco es cuestión de elegir, pero creo que se están haciendo las cosas muy bien y yo creo que vienen generaciones que se están buscando la vida y que tienen al alcance las redes sociales con lo que pueden hacer y lo que les dé la gana, con lo cual es interesante. Pues ya ahora sí, para ir acabando, no te robamos más tiempo. Sara, no era premeditado esto, no os penséis que esto era premeditado, pero como me parece muy interesante y que hay gente que le puede interesar, explícanos un poco por encima el funcionamiento del máster que diriges, dónde se puede encontrar, en qué universidad, cómo acceder a la información y hacemos un poco de promoción de paso. Genial, mira, te cuento, estamos aquí en Valladolid, curiosamente. El Sport Data Campus es una empresa de formación que crece de NIT, de una empresa que se dedicaba al Big Data y hace ya unos años se dio cuenta de la demanda que había de datos en el mundo del deporte. Elaboraron un máster brutal en datos y a raíz de ir creciendo tantísimo ese máster en datos se dieron cuenta de que le requerían formación desde muchos entornos. Entonces, este máster, aparte de seguir, dio lugar a un montón de expertos, que son unas formaciones un poquito más pequeñitas que los máster. Y en estos expertos ha salido un experto de análisis en fútbol, experto de análisis en baloncesto, en balonmano, etcétera, etcétera. Se han creado muchos y ahora se creó uno en Big Data para creadores de contenido y periodistas deportivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta formación, la cual dirijo? Intentar preparar al periodista para comunicar con datos. Les damos las herramientas, las fuentes de datos, porque hay muchas fuentes de datos, y le damos la capacidad de que distinga entornos de promoción o entornos de publicación
y les formamos para que se diferencien con el dato. Y eso es en el Sport Data Campus o en mis redes sociales también lo tengo siempre puesto, que es @saracar93, y ahí pueden ver la información de estas formaciones y se les puede mandar toda la información necesaria. Luego el máster que dirijo de la UCAM, que sí que es máster y es directamente con la UCAM, porque este del Sport Data Campus también lo avala la UCAM, es un tema un poquito más genérico en el que tratamos nuevos entornos digitales e eSport, que también creo que es súper interesante porque por aquí también va a crecer mucho el entorno. Pero bueno, yo creo que todo depende de buenos proyectos, y el Sport Data Campus, que es de unos buenos amigos, lo es, y es donde yo tengo la suerte de dar clase. ¿Y quién puede acceder, Sara, a esto? ¿Solo gente con licenciatura ahora de periodismo o otras carreras también? ¿Cómo está montado? Para el experto, además en esto soy muy pez porque siempre lo delego a esta parte de mis compañeros, para el experto tienes que tener la carrera Vale. ¿vale? Y para el máster creo que también. Pero aún así hay formas de hacerlo, porque teníamos la opción de pasar esto a que fuera un diploma, que realmente no iba a cambiar en nada la formación, pero sí que va a poder ser accesible para personas que no hubieran acabado la carrera. Y no sé si teníamos la posibilidad de que se inscribieran alumnos en el último curso. ¿Vale? Pero todo eso hay mil formas de tratarlo, e incluso hemos buscado soluciones, porque sí que nos encontramos mucha gente que estaba cursando la carrera que querían formarse con esta formación y no podían. Entonces estamos buscando alternativas, pero lo normal es. Pero hay creadores de contenido que no son periodistas. Es que yo además la polémica es que hay intrusismo. Ya. Si hay alguien que es muy bueno a la hora de comunicar y resulta que no es periodista y que es ingeniero, es que igual yo también soy intrusa de los informáticos, es que igual también, ¿no? Yo No, creo que o al revés de lo que estamos hablando. Si tú llegas a un cuerpo técnico de fútbol porque sabe y no has sido futbolista profesional, pues si eso conoces es. una materia puedes aportar en ese campo. Nos preocupamos mucho por juzgar al intrusismo, cosa que me parece lícita en muchísimos casos, ojo, y nos preocupamos poco por diferenciarnos en nosotros, es decir, fórmate hasta la saciedad, sé el mejor. Entonces, mira a ver si hay alguien que no esté preparado que te quita el puesto. Ahí es donde yo creo que tenemos que ir a pensar. Pero bueno, yo creo que es interesante para periodistas, para analistas, para entrenadores o gente que le gusta el fútbol y luego, bueno, al final mi experto no solo está enfocado al fútbol, tratamos datos desde el tenis hasta el fútbol americano, pero al final el ejemplo más claro siempre es aquí más en España con el fútbol. Pues dejaremos, luego te pediré, Sara, que me mandes esta información y la Bien. dejaremos en la caja de descripción porque, joder, es muy interesante. Y más ahora que también todos, yo creo que con todo esto hemos aprendido a aprovechar también más el tiempo para formarnos en cosas nuevas y tal. Y encima si es en fútbol, que el que esté viendo esto, los muchos o los pocos que lo estén viendo, les gustará el fútbol, pues Genial. genial. Pues ahora lo último que hacemos siempre a la invitada o al invitado es que nos deje una recomendación de cinematográfica, una lectura o musical de lo que quieras. No tiene por qué tener relación con el fútbol, o sí, y la pondremos la semana que viene en nuestras redes. Pues la verdad es que soy muy, muy mala en este tipo de recomendaciones. Me encanta el cine, pero tengo una memoria de pez y el otro día, más de casualidad absoluta, volví a ver la de que no la había visto siglos, que es una cosa muy básica, ¿no? Pero dije, joder, qué buena es, macho. No me Se te ha acordaba. cortado y no he escuchado la peli. Justo en ese momento que has dicho la peli se ha parado. Intocable. Ah, peliculón. El peliculón, que fíjate que ya todo el mundo la habrá visto, pero el otro día la vi, y además he visto muchas últimamente, soy más de series, eso sí que te lo digo, soy mucho más de series, pero el otro día la vi y dije, esto es un peliculón, me parece buenísima, y no me acordaba, mira, es la primera que me ha venido a la cabeza, aunque efectivamente, pues yo debería decir Moneyball, ¿no? O alguna de estas, que también la digo, por supuesto, y a nivel de lectura, el último libro que me leí me queda un poquito, bueno, la biografía de Andrea Gassi me encanta, me la leí muy jovencita, me quedaba un poquito y la repetí. Qué casualidad, porque hace, no sé, 3 semanas o así, Nacho Carretero, el autor de Fariña, nos recomendó la Open de Agassi. Open, es muy buena, porque tú ves el mundo del deportista élite como vaya capullo, ¿no? Vaya vida, lo pasan fatal, la ansiedad del deportista élite es bestial, es gente que ya lo tiene todo desde que es muy jovencito, con lo cual no lo valora como algo extraordinario, como alguien que está cobrando el sueldo mínimo, de repente cobra, no, pues para ellos es algo normal y me encantó. La lectura de Andrea Gassi me encantó, la de Open. Me he leído hace poquito El camino del artista, no me acuerdo el autor ahora mismo, pues es un libro que te ayuda a desarrollarte a nivel creativo y te cuenta una historia personal de una autora que pasó de la quiebra a ejecutar unos talleres que al final la llevan a ser bestseller mundial, que me gustó mucho, me lo empecé hace muy poquito, hace un mes y pico, y me quedan los últimos capítulos, pero te ayuda a encontrar una vía muy, muy creativa.
para los periodistas es muy interesante. Entonces me quedaría también con ese libro, El camino del artista, aparte el de Andrea Gassi Open, que me parece que hay que leerlo porque te das cuenta, ves el deporte desde otro punto de vista, pero me quedaría con esos dos. Me gusta cuando dos personas coinciden con la recomendación, en este caso tú y Nacho Carretero, porque entonces es que la recomendación es buena. Perfecto, Sara. Oye, pues muchas gracias. La verdad, te decía al inicio que no tenía ni idea de todo esto y que uno de los objetivos era aprender. Me ha quedado todo bastante más claro, de verdad. Me Y alegro. he dicho, no me quiero olvidar de agradecerle a Josécho, que es el promotor de esta entrevista, para cuando la vea, que luego si no se nos enfada. Eso, grande Josécho. Yo encantada y además me lo comentó y encantada de la vida, o que es muy interesante el proyecto que haces, que me lo he pasado genial. Sé que hablo muchísimo y yo luego me veo y digo, menuda chapa te he soltado, que No, creo no, que te al has... revés, bienvenida al club, porque yo estoy ahí también, así que no, ha estado muy bien. Oye, Sara, mucha suerte con tus nuevos proyectos y todo lo que venga, estaremos pendientes. Pues muchísimas gracias y espero que os haya gustado.